que vamos a hacer ahora es estudiar los instrumentos financieros que emiten las empresas, concretamente acciones. Entonces, lo primero que vamos a hacer es vamos a analizar lo que se llama la estructura de capital de una empresa. Dentro de la estructura de capital de una empresa vamos a analizar, vamos a conversar rápidamente sobre deuda y sobre capital o acciones. Entonces, ¿qué cosa es esto? Esto es acciones. Se llama también el mercado de equity, es el nombre en inglés. Este es el mercado de renta variable y todos estos son sinónimos o tanto como puedan ser dos palabras, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos lo que se llama la estructura de capital. Estos son las fuentes que tiene una empresa para captar recursos. Estructura de capital la llamamos. Tiene algo de deuda y algo de equity o patrimonio. Esto se llama, quedamos equity, y esto es renta variable. Entonces, una empresa, ¿sí?, que requiere capital va a obtenerla, esa es la empresa. Una empresa va a obtener capital ya sea accediendo al mercado de deuda o al mercado de equity o de acciones, ¿sí? Inicialmente va a obtener el capital, posteriormente la empresa, en función a sus operaciones, va a pagar cupones para la deuda o dividendos para el equity. Lo que nos interesa a nosotros es trabajar con este lado de la estructura de capital. Esos señores son dueños del valor residual de la empresa. Si la empresa vale 100 y hay una deuda de 20, el patrimonio es dueño de lo que queda. ¿Cuánto queda? 80. Ese es el valor residual de la empresa. Entonces, ¿qué cosa es lo que vamos a hacer? Vamos a analizar el mercado de equity, el mercado de renta variable. ¿Sí? A eso se le llaman acciones, y hay diferentes características del mercado de renta variable. Se llama variable porque en general el pago el patrimonio a través de dividendos no es constante, sino está cambiando. En general, históricamente, el pago a la deuda se hace con cupones que históricamente eran fijos, ¿sí? Entonces, ¿qué características tenemos en el caso de equity o acciones? Contractualmente, la empresa tiene que pagarle a la deuda. Si no le paga, los acreedores, las empresas o las entidades que han comprado la deuda, enjuician por incumplimiento. Los dueños de acciones no pueden enjuiciar a la empresa. Reciben dividendos si hay, si no, no. Entonces, el equity está segundo en la cola. Primero hay que pagar deuda y luego se paga patrimonio. Eso hace que el equity sea el elemento más riesgoso de la estructura de capital, ¿sí? Entonces, entre deuda y equity es mucho más riesgoso. ¿Por qué es más riesgoso? Porque está después en la cola. La empresa tiene un compromiso legal de pagar cupones y devolver en principal antes de pagar dividendos al equity. Entonces, ¿qué cosa es lo que vamos a hacer? Vamos a organizar el mercado en función a tipos de equity o tipos de acciones. Y luego vamos a hacer una clasificación global de acciones o mercado de renta variable. ¿Sí? Entonces, las empresas en general tienen lo que se llaman acciones comunes que
pueden tener diferentes variedades. En algunos casos hay A y B. Empresas como Ford en Estados Unidos, el fabricante de automóviles, tiene un tipo de acción que solamente la familia Ford puede ser dueña. Y estos son individuos que han nacido en la familia o se casan con alguien de la familia. Y hay las acciones comunes del público en general que no tienen esta característica y estos señores no pueden elegir miembros del directorio. Además de acciones comunes, tenemos un tipo de acción que se llaman acciones preferentes que, como el nombre indica, participan antes de las acciones comunes de los pagos. Entonces, las preferentes viven acá. Se les va a pagar después de la deuda, pero un poco antes que las acciones comunes. ¿Sí? Esos son en cuanto a tipos. Lo que queremos es organizar o clasificar el mercado de acciones global. ¿Sí? Y lo que vamos a hacer es listar primero los criterios de clasificación. Y los criterios de clasificación es la ubicación geográfica del emisor. El emisor es una empresa. Las únicas entidades que pueden emitir acciones son las empresas. Después vamos a hacer una clasificación en función al tamaño del mercado, al tamaño de la acción, de la capitalización de las acciones. Tercero, vamos a hacer una clasificación en función a pago de dividendos. Y el pago de dividendos puede ser promedio, mayor que el promedio o menor que el promedio. Entonces, ¿qué cosa es lo que vamos a hacer? Vamos a detallar cuáles son los tipos de acciones en función a la geografía, en función al tamaño y en función al pago de dividendos.